Señor, la razón de mi vida. Solo tú, Jesús, digno eres de gloria. Que cuando uno entiende que Jehová está con uno, entonces tiene la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos va a acompañar donde quiera que nosotros vayamos. Si usted no se siente en la capacidad que puede lograr muchas cosas, no va a tener la capacidad de ver a la gente con la capacidad de lograr muchas cosas. Dios te anuncia que llegó el Kairos, que llegó el tiempo de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Aleluya. Amén. Un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro 3:18. El que lo encuentra dice amén. Segunda de Pedro el capítulo 3, versículo 18. ¿Cuántos lo tienen? ¿Alguien lo encontró? Comparta con el que no tiene. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Diga conmigo: crecer en la gracia y el conocimiento. Vamos, ahora grite conmigo: tengo que crecer en la gracia y el conocimiento. Yo quiero hablarles hoy acerca de la importancia del estudio de la palabra de Dios. Diga: la importancia de estudiar. Normalmente no se le da mucha importancia a el estudio de la palabra, pero aquí el apóstol Pedro nos va a enseñar: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. La Biblia enseña que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, pero también crecía en conocimiento. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba, diga, balanceado. Hay una palabra de exhortación en Hebreos que es una palabra muy marcada, que dice Hebreos 5, 12 al 14. Después de ya tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tócale el hombro al vecino, dile: si todavía estás con alimento de leche, es que todavía eres niño. Si usted nota la escritura, eso le pasó a un hombre. Un hombre viene con su hijo que estaba endemoniado, y entonces el padre de familia le dice a Jesús: Señor, yo he traído a mi hijo a tus discípulos y no le han podido echar fuera el demonio. Y ahora lo traigo ante ti. Que Jesús se dirige al padre y le dice: si yo logro ubicarte a ti, tu hijo logra liberarse. Lo que le está diciendo no es el problema del hijo, es el problema del padre que estaba desubicado en su función. Tienes que enseñarle la palabra, tienes que enseñarle la Torá. Hay personas que a la escritura le han llamado la ley, y entonces ahí han desubicado todas las cosas. Hay gente que dice: el Antiguo Testamento nos habla de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Son gente que están esclavos de la ignorancia. La palabra ley es una palabra griega, y la palabra ley significa algo gravoso, algo que denota esclavitud o algo pesado. Y la escritura no es pesada, la escritura no es gravosa, y la escritura tampoco denota esclavitud. Antes bien, la escritura te hace libre de la esclavitud de la ignorancia. Los hijos son los reflejos de los padres.
Cuando usted ve a mis hijos, me está viendo a mí. Por eso es que yo estaba enseñando, en cierto lugar enseñaba acerca del pastorado. Y le digo, usted no se me emocione mirando a un pastor que grita y que salta y que brinca en un púlpito. Cuando usted quiere saber qué clase de pastor es, si es bueno o es malo, fíjese en la clase de hijos que tiene. Y entonces si tiene buenos hijos, usted tiene que decir que es un buen pastor. Y si usted quiere saber qué tan buen pastor es, pregúntele a la esposa qué tal esposo es para ella. Se quedaron callados. Se le fueron las glorias a Dios. Los aleluyas se acabaron. Los amén no se escucha. Alguien puede gritar aleluya, como para resucitar al menos. Los que tienen hijos nomás, ¿verdad? Usted tiene que venir con sus hijos a congregar, porque de lo contrario usted está desubicado. Porque usted está diciendo con su presencia: yo nomás quiero ser salvo, mis hijos que se vayan abajo y yo arriba. Y ese es un pensamiento extraviado, porque nuestros hijos tienen que conocer la instrucción de la Escritura. Nuestros hijos tienen que ser educados conforme a la Escritura del Señor nuestro Dios, para que anden en el temor de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Por eso es que todo padre tiene que enseñar la Escritura a sus hijos. ¿Me está entendiendo? Dígame. Ahora, la Biblia dice, escuche por favor con atención: y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Déjeme detenerme en la palabra hijos. Grite conmigo: hijos. Cuando habla de hijos, habla de mi responsabilidad. Yo como padre tengo que enseñar a mis hijos, pero tengo que enseñar también a mis nietos, el día que Dios me otorgue nietos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la palabra hijos, esa palabra se atribuye también a los discípulos, a los estudiantes. Por eso es que Jesús lo llamó a sus discípulos, a sus estudiantes, le llamó: hijitos, ¿habéis comido algo? ¿Cómo le llamó? Fuerte, fuerte, diga, ¿cómo le llamó? ¿Por qué le llamó hijitos? Porque Él les estaba enseñando. ¿Alguien está entendiendo? Como Jesús les enseñaba, como Jesús le estaba instruyendo, Jesús lo estaba enseñando, instruyendo, capacitando, dando dirección. Jesús se atribuye la palabra de llamarle hijo. Pero si usted va a notar la historia, muchos de los apóstoles eran mayores en edad que Jesús. Pero la edad no interesa cuando tú te pones bajo la autoridad de un maestro que puede enseñarte Torah, que te enseña la Escritura. Vienes a ser un hijo. Entonces, cuando usted viene a ser hijo, viene a ser un discípulo, un estudiante de un maestro. Todo hijo tiene el ADN del Padre. Esto quiere decir que los discípulos, los estudiantes, van a llegar a tener el ADN del maestro. Que cuando uno anhela un ministerio, buena obra desea, pero es necesario que la vida de iglesia se comience primero en la casa, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor nuestro Dios? Y entonces yo pasaba problemas de necesidad, y yo andaba recitando lo que me enseñaron a mí: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y me seguía faltando. Y entonces yo me apoyaba con el pasaje: Jehová Jireh, Él es mi proveedor, Él me va a proveer. Cuando un día me pongo a estudiar la palabra Jehová Jireh, y me llevo la sorpresa que no significa Jehová proveedor, sino que Jehová Jireh significa: tu Dios te proveerá antes que tu necesidad te alcance. Eso quiere decir que la necesidad no te va a alcanzar, sino que tu Dios te va a proveer antes de ese día. Por eso que yo le estoy dando importancia. Aquí hemos formado escuela. Hay una escuela de liderazgo, hay una escuela del ministerio profético, hay una escuela de raíces hebreas aquí, hay una escuela de la generación de éxito.
Usted no puede quedarse de lado sin estudio. Usted tiene que ser una persona educada, una persona instruida. Si usted es hijo de esta casa, los hijos de esta casa no son ignorantes. Los hijos de esta casa no son esclavos en la ignorancia. Los hijos de esta casa han sido libres a través del poder de la palabra de Dios, a través de la escritura, a través de la instrucción, a través de la capacitación. Yo declaro y profetizo que ningún hijo de esta casa será ignorante. Declaro y profetizo que ningún hijo de esta casa estará esclavizado en la ignorancia. Declaro y profetizo que los hijos de esta casa serán maestros que instruirán, que capacitarán a nuevas generaciones. Póngase en pie. Yo quiero orar con usted. Eres el Señor, la razón de mi vida. Solo tú, Jesús, y no eres de gloria. Que cuando uno entiende que Jehová está con uno, entonces tiene la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos va a acompañar donde quiera que nosotros vayamos. Si usted no se siente en la capacidad que puede lograr muchas cosas, no va a tener la capacidad de ver a la gente con la capacidad de lograr muchas cosas. Dios te anuncia que llegó el Kairos, que llegó el tiempo de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Aleluya.